Buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana que alabamos al Señor. Las dificultades técnicas que siempre se presentan en el uso de la tecnología, pero no hay problema. Estamos en un momento de adoración en la presencia de Dios. Las palabras del Salmo 92 dice: bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Oramos. Gracias, Dios, por este día que nos permites hacer una pausa en nuestras vidas para reverenciar tu nombre. Bendice a cada uno de los que se unen a través de este medio. Bendice nuestras vidas. Renueva nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus. Que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, gente preciosa, ¿cómo están en esta mañana? Día domingo, día que celebramos la resurrección de nuestro Señor, como cada domingo, primer día de la semana para los cristianos y las cristianas. Feliz y agradecida de verles, porque Dios nos invita hoy, nos convoca, nos reúne, porque Dios es milagroso, abre caminos, cumple promesas, es luz en medio de las tinieblas. Ese es el Dios a quien adoramos y en el cual creemos. Así que un gusto saludarles esta mañana. Saludo a toda nuestra familia preciosa en las diferentes partes del mundo. Saludo a todos los cristianos y las cristianas que están aquí reunidos a través de Facebook Live. Saludo a toda la gente preciosa que nos acompaña, que se conecta a la iglesia Comunidad de Gracia, Marvin, United Methodist Church, a New Hope Church. Qué bueno es el Señor que podemos en esta mañana alabarle y adorarle, ¿verdad? Gracias al Señor por la bendición. Dios habita en medio de la alabanza y nosotros sabemos que es verdad, es nuestra experiencia de vida. Quiero en esta mañana invitarles a que leamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 13. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor, ustedes la pueden leer porque está apareciendo ahora mismo en pantalla. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados
que acaban de sacar?, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. La palabra de Dios para la gente de Dios. Seguimos caminando el recorrido hecho por Jesús después de la resurrección. Hoy lo encontramos que se manifiesta otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, llamado también mar de Galilea. Simón Pedro, como siempre, toma la iniciativa. Era un líder, y un líder no se queda quieto. Un líder no se queda allí como espectador. No se queda en una actitud pasiva. Un líder resuelve, asiste, busca la forma, anima a otros. Así que aquí vemos a Pedro en ese rol. Había que continuar con la vida. Era cierto que estaban viviendo una tormenta. Es cierto que la muerte violenta de su gran maestro, amigo y el Señor de sus vidas había sido crucificado y estaban en ese caminar donde Jesús se les iba apareciendo. Es cierto que la situación no era difícil, no era fácil, era una situación difícil. Habían nubes oscuras sobre sus cabezas, pero había que continuar con la vida. Y él vuelve a lo que sabía hacer, pescar. Ya el Señor se les había aparecido, se le había aparecido a Pedro, había escuchado a las mujeres diciéndole que lo habían visto, pero quizás era necesario que Jesús se manifestara una vez más, por tercera vez. Y esta es la tercera aparición de Jesús después de la resurrección. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. El miércoles cantábamos, me dice que me ama, una y otra vez. Dios siempre nos dice que nos ama. Nos ama a través de un atardecer que podemos contemplar, con la lluvia, con nuestro propio respirar. Se ha manifestado de muchas maneras en nuestras vidas. Y a pesar de eso, a nosotros todavía nos cuesta verlo, reconocerlo. ¿Verdad que sí? Especialmente en estos tiempos en que a veces hay situaciones en nuestras vidas personales, familiares, en este momento en que el mundo parece que está allí en una constante amenaza y en un desequilibrio total. Pero justamente es en este momento que somos invitados a reconocer, a creer, a pesar de no verlo de una manera como quisiéramos nosotros. ¿Quién está con Pedro? ¿Con quién está Pedro viviendo esta experiencia? Está con Tomás, famoso por sus dudas. ¿Recuerdan lo que hablábamos hace unos días atrás? Pedro está con Tomás. Tomás el que dudó. Tomás el que no creyó hasta tocar
con sus dedos las llagas, las heridas, el costado de Jesús. Allí está con Pedro, Tomás. Y solo cuando vio pudo exclamar, Dios mío y Señor mío. Está Natanael, mejor conocido por sus dudas, cuando preguntó al ver a Jesús, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Nazaret es el lugar donde Jesús nació. ¿Algo bueno puede salir de un pueblito tan pequeño? Están con él también los hijos de Zebedeo. Son mencionados frecuentemente, pero aquí solo en el Evangelio de Juan se le llaman Santiago y Juan. Los que su madre le pide a Jesús que uno esté sentado a su derecha y el otro a su izquierda cuando Jesús esté reinando. Y los otros dos, uno de ellos es aquel discípulo a quien Jesús amaba profundamente. Varios eruditos, biblistas, creen que se trata del mismo autor de este evangelio. Y está Pedro, que lo negó 3 veces cuando había dicho, Señor, por ti yo soy capaz de dar la vida, de morir contigo. Pero sabemos que Pedro lo negó. Pero después de ese recorrido que Jesús hace allí al lado de Pedro, con la paciencia y el amor que caracterizó siempre a Jesús, sin juzgar, sin criticar, sin señalar, solo acompañando y entendiendo y comprendiendo y consolando y mostrando su compasión todo el tiempo. Aquí está este Pedro que fue acompañado, consolado, comprendido, que luego es capaz de predicar incansablemente al Cristo resucitado. Quizás no recordaban que cuando Jesús los llamó, los invitó a ser pescadores de hombres. Y aquí se repite algo que sucedió anteriormente y es relatado por el evangelista Lucas en el capítulo 5, pero que es otra historia, pero que hay algo de similitud en la historia del evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 4 al 11. Y lo que hoy encontramos en este relato, en esta tercera aparición de Jesús a sus discípulos, a estos 7 discípulos. No pescaron nada en toda la noche. Y obedeciendo a Jesús, lanzan la red y pescan tanto que no podían sacar la red. Aparte nos dice el evangelista que los pescados eran de buen tamaño. Me puedo imaginar la escena. Yo que soy una mujer que ama comer el pescado y la vida del mar. 153 pescados de buen tamaño. Lanzan la red y pescan. Obedecen a Jesús aunque no le hayan reconocido. Corremos el peligro de trabajar toda la noche y no conseguir nada. Sabemos eso. Porque hemos pasado por esas experiencias una y otra vez en la vida. Corremos el peligro de competir activamente, pero de tener las redes vacías al final de la vida. Corremos el peligro de nunca tener la alegría de descubrir a Jesús a nuestro lado. Entonces, dice el evangelista, aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, es el Señor. Solo lograron ver y comprender después de haber obedecido. Obedecieron a Jesús aún sin reconocerlo, aún sin estar conscientes si era Él realmente. Otra vez la fe en acción.
Creo que la misión del cristiano es hacer las cosas que hacen todos, pero con un estilo diferente. Nuestra misión es de vivir capaces de encontrarnos con el Señor en el trabajo, en la amistad, en la familia, en la diversión, en el esfuerzo, en la alegría y sobre todo en el dolor. Allí está. Porque son en estos tiempos de crisis y tiempos difíciles en que el cristiano demuestra de qué está hecho. Y por supuesto que estamos hechos del amor de Dios, de la abundancia de Dios. Hemos sido creados desde el amor y la abundancia. Así que, como hemos cantado, el Señor que se le apareció a Pedro, a Juan, a Natanael, a Tomás, a estos 7 discípulos, es el Señor que va contigo, a tu lado. Como hemos cantado, va contigo a mi lado, va contigo a tu lado, va conmigo a mi lado. Recuerda eso. Amén. Es la tercera aparición de Jesús. Y como nos han escuchado, Jesús sigue acompañando a sus discípulos, a pesar de las circunstancias, a pesar del miedo en el que ellos estaban. Él entra en sus vidas, el Dios caminante, el Dios que acompaña. Hay una de las... Dios tiene muchos nombres en la Biblia, en los nombres hebreos, que no los voy a decir ahora, pero es el Dios sanador, el Dios proveedor, y así sucesivamente. Hay muchos nombres. Y nosotros también en español le atribuimos muchos adjetivos a nuestro Dios. Pero hay algo que Sonia y yo, en nuestro caminar como cristianos, le atribuimos a Dios. Y alguna vez o varias veces lo hemos nombrado. El Dios que nos sorprende. El Dios que puede sorprenderte a ti y a mí. El Dios que tiene la capacidad de obrar cuando quizás no hayan posibilidades, cuando las puertas se cierran, cuando el túnel parece muy oscuro. Dios puede obrar un milagro, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. El texto bíblico nos pinta la escena de Jesús en la orilla del mar. Vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús les dice: traed los peces que acaban de pescar. Dijo Jesús: vengan y coman. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres, Señor?, sabiendo que era el Señor. En la versión en inglés dice: vengan y tomen desayuno. Así que es un desayuno con pescado a la brasa y con pan. Imagínense ustedes. Entre paréntesis, la ciencia ha descubierto que el pescado es un alimento muy nutritivo, que tiene algo que se llama omega 3 que nosotros no producimos, pero que tiene un alimento para nuestro cerebro, que ayuda a la capacidad cognitiva, a la memoria, que es un aliado en la lucha contra el Alzheimer, que ayuda al sistema cardiovascular. Entonces hay muchos beneficios en comer pescado. Cierro el paréntesis ahora. No quiero provocarles más hambre de lo que podían tener. Jesús se da cuenta de esa necesidad y siempre acompañaba la necesidad física y la necesidad espiritual. Siempre se preocupó. La iglesia también. Por eso es que tenemos
programas de ayuda en este sentido. Jesús no se olvidó de estos compañeros de 3 años que habían caminado y aprendido con Él. 3 años, imagínense ustedes, 3 años de su vida invertidos, aprendiendo con Él. Y estos discípulos que posiblemente se creían abandonados, que estaban y habían vuelto a sus actividades cotidianas y regulares como la pesca, Él se les aparece. Así como les lavó los pies el Jueves Santo, dándole un ejemplo de servicio, aquí está otra vez sirviéndoles, preparándoles un desayuno. Él se sienta con ellos. Hay una escena que alguien pintó alguna vez, en un libro lo describe a Jesús, con un lado a Pedro y otro lado a Juan, abrazados y riendo y recordando buenos tiempos. Una escena que no es bíblica, pero podría ser bíblica, porque Jesús era profundamente humano, acompañando a sus discípulos. Estaba allí, dándoles de comer, sirviéndoles, porque Jesús era un hombre de acción, no de palabras solamente. Era un líder que inspiraba con su ejemplo. Él no se pone en la actitud de alguien que los va a reprochar, que los condena, que se pone a revisar en lo que ha fallado. Y quizás hace la pausa, hace el silencio, pero con su ejemplo demuestra que los ama, que sigue siendo su compañero, su líder. Él les había enseñado que había que perdonar 70 veces y así que obviamente él era obvio que él no los condena, les muestra su gracia. Es como si le dijera, comenzamos una nueva página en nuestra vida, continuamos, hay que mirar hacia adelante. Jesús era un líder que construía, no destruía, que transmitía confianza, no miedo. Ya habían escuchado y habían sido testigos muchas veces sus discípulos que Él le dijo a mucha gente, yo no te condeno. Quizás la sociedad te condena, pero yo no te condeno, ve, no peques más. Era un líder que unía, no dividía. Él dijo, una casa dividida contra sí misma no permanece. Él no se burlaba de los defectos ni las limitaciones de la persona, ni subestimaba a las personas. Él creía en el potencial de cada ser humano en hacer el bien. Él creía que cada uno de nosotros podía hacer lo que es correcto. Él vio en Zaqueo y en la mujer samaritana lo que nadie había visto. Y conversando con ellos, sentándose con ellos, los inspiró, los desafió a vivir una vida diferente. Les dio significado y propósito a sus vidas, como la puede hacer con nosotros, como la que ha hecho con nosotros. Él ha dado significado y propósito a nuestra vida. Él es la imagen visible, Jesucristo, del Dios invisible. Si tú te preguntas, ¿cómo es Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? La respuesta es, mira a Jesús, sigue a Jesús, conoce a Jesús y conoces a Dios. Uno de los cantos, hay un canto que ustedes habrán escuchado y lo hemos cantado muchas veces, Pescador de Hombres. Es un canto de 1974 que cuenta esta escena, que describe con palabras cuando Jesús se encuentra con sus discípulos. Y es como si Pedro cantara, o Tomás, o Natanael, o Juan, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, ya no pescaré, ahora seré pescador de hombres.
Él vino a recordarles que su vida tenía un propósito y una misión a sus discípulos. Y tu vida tiene propósito, tu vida tiene valor. Cada uno de nosotros es una joya preciosa para Dios. Nunca te subestimes, te subvalores. Nunca creas las voces que te dicen no valgo nada. Escucha la voz del Dios que te ama y que te dice tú tienes el potencial y la capacidad de hacer el bien, de bendecir a otros, de sanar a otros. Y Él lo hace. Él sigue llamándonos, Él sigue llamando hombres y mujeres imperfectos, humanos, para seguir aprendiendo de Él. Nunca terminaremos de aprender de Él. Le seguimos. Él es nuestro líder, Él es nuestro Señor, Él es en quien hemos depositado nuestra vida. Y el que nos toma de las manos y nos acompaña. Él te acompaña. Él nunca te ha dejado. Somos nosotros los que soltamos la mano. Pero otra vez, si tú le dices, guíame Señor, toma mi vida, Él lo va a hacer. Él toma muy en serio lo que tú le dices. Amén. Así es. Él toma muy en serio lo que nosotros le decimos, le pedimos. Así que gracias por ese Dios que siempre escucha, que siempre nos escucha. Quiero compartir algunos anuncios que son importantes para la vida de la iglesia. Recuerden, los jóvenes, hoy a las 3 de la tarde, les esperamos a todos los jóvenes, por favor, 3 de la tarde a través de, virtualmente. Estaremos allí conectados y hoy estará llevando el sermón el pastor Oscar, así que les animo a que estén allí y lo escuchen. Gracias al Ministerio Juvenil, hoy 3 de la tarde, papi, mami, recuerden allí estar con sus chicos y chicas pendientes para conectarnos a las 3 de la tarde. Recuerden también los varones de la iglesia, están invitados a una reunión virtual con el pastor Oscar todos los lunes a las 7 de la noche. Así que recuerden, por favor, todos los lunes están allí encontrándose. Y los miércoles tenemos nuestra reflexión de media semana a través de Facebook Live, 7:30, así que les esperamos también. Los círculos íntimos del Ministerio de Mujeres que sigue y que está haciendo una bendición, tiempos para hablar, para conversar, para encontrarnos. Gracias al Señor por ese hermoso tiempo. Y también recuerden las mujeres que están estudiando el libro de Esther y están haciendo una competencia, haciendo retos entre ellos, pero ahora el objetivo es terminar el libro de Esther. Así que ahí estamos, aprendiendo de Esther y vamos a ver a qué nos desafía Esther como mujer y como ser humana y como líder. Recuerden eso, como líder de su pueblo. Gracias al Señor por esa oportunidad. Así que seguimos con todos estas diferentes formas de caminar y seguir acompañándonos. También hay las regulaciones, hay que mantenerlas allí, por favor. La orden de quedarnos en casa se extendió en nuestro condado, o en nuestro estado, en nuestro estado hasta mayo 8. Y luego habrá un proceso de cómo ir poco a poco a través de 3 fases, poco a poco se irá reabriendo nuestro estado. Pero hay que mantener la distancia social. Hoy se ha incorporado a nuestra salida a la calle la máscara, así que alguien me hizo esto, especialmente alguien de la iglesia hizo esto para mí, así que lo agradezco.
estamos ahora usando máscaras cada vez que andamos fuera de nuestras casas. Es importante tener esto en cuenta. Hay que seguir las regulaciones de nuestros gobernantes estatales, locales y de los científicos para poder seguir. Recuerden, en estos tiempos de crisis, de pandemia, tenemos que cumplir el mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros. Y como siempre decimos, el amor son acciones, no solo palabras. Así que es el tiempo de cuidar más que nunca a nuestros ancianos. Es el tiempo de cuidar a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes y a todas las personas vulnerables. Así que esa es la gran tarea que tenemos ahora como iglesia. Gracias a Dios porque nos permite seguir haciéndolo por diferentes caminos y de maneras diferentes, nuevas también. Quiero agradecer al liderazgo de la iglesia, especialmente esta mañana quiero agradecer a César Rojas, que es nuestro director de tecnología de la iglesia, también a Rosa Elena, que nos está acompañando en la proyección, y la banda, Eddie, Vivian y Arturo, que están siempre pendientes del tiempo de adoración. Vamos a orar. Recuerden que pueden enviarnos sus pedidos de oración, porque los estamos tomando en cuenta. Estoy pendiente de sus pedidos y orando por todas las necesidades. Tengamos en nuestras oraciones de manera especial a nuestra Astrid y a las familias de la iglesia y a todas las personas. Oremos los unos por los otros porque lo necesitamos y es importante en este momento. Vamos a orar. Dios, en este momento en que nuevamente aquí en tu presencia queremos darte gracias por tu amor que nos sostiene. Quiero darte gracias porque vives en nosotros. Quiero darte gracias porque hemos sido creados a imagen y semejanza tuya. Gracias por habernos hecho tu pueblo, tu iglesia. Gracias porque somos el pueblo de Cristo aquí en este mundo. Somos tus manos y tus pies caminando, moviéndonos, ayudando, sirviendo. Gracias por el liderazgo de la iglesia, por todos aquellos que están haciendo la diferencia en este tiempo, en que tanto se necesita. Gracias por las familias de la iglesia en general. Por cada familia oramos en esta mañana y por cada persona y familia que nos está mirando, que está conectada en esta mañana, allí donde están en sus lugares, en sus situaciones particulares de vida. Recuerda que allí Jesús está a tu lado, que allí Jesús está sirviéndote en tus necesidades espirituales, emocionales, físicas. Ahí está Jesús asistiéndote, porque es lo que hizo siempre. Y Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Oramos por Astrid y por todos los niños y las niñas del mundo, y oramos por los jóvenes, y oramos por las familias, oramos por nuestros ancianos, oramos por los más vulnerables, Dios. Y te pedimos que nos muevas a la acción, que salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra quietud, de nuestros egoísmos y podamos levantarnos dispuestos a seguir sirviendo, que es lo que tú esperas, Dios, de nosotros en este momento. Gracias, oramos por las personas que están en primera línea, como siempre, como todo el tiempo, como todos los días, aquellos que están en primera línea arriesgándose para que nosotros tengamos una vida segura, para que tengamos todo lo que necesitamos en casa. Oramos por todos los trabajadores que están en primera línea, por nuestras autoridades y por los científicos y por toda la gente que está trabajando en el área de salud, de educación, en los mercados, supermercados, en los campos. Gracias, Dios, por ellos. Te damos gracias por ellos y por ellas.
Y gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te dé paz. Tú eres Señor. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza.